gusto presentar a Abraham Nosnik, que si ustedes ven el apellido, pues es el mismo que el mío, y es porque tengo el gran honor de entrevistar a mi querido hermano Abraham Nosnik. Yo admiro mucho a mis dos hermanos. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a uno de ellos. Voy a dar una breve semblanza de quién es Abraham Nosnik. Abraham Nosnik estudió su doctorado en comunicación social en la Universidad de Stanford, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Aguascalientes estableció la Cátedra de Comunicación Organizacional Abraham Nosnik Ostrowiak en reconocimiento a su relevante trabajo de investigación. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla otorgó a la biblioteca de su Facultad de Comunicación el nombre de Abraham Nosnik Ostrowiak. Abraham también recibió de la Universidad Anáhuac la medalla al mérito académico y sus principales temas de investigación son procesos estratégicos de organización y desarrollo nacional y énfasis en comunicación organizacional y liderazgo en organizaciones. Bueno, Abraham, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y empezamos con la primera pregunta, que es, ¿quién es Abraham Nosnik? Pues Abraham Nosnik es el segundo hijo de José y Marta Nosnik. José Nosnik Farber fue mi padre, que desafortunadamente hace años ya falleció, y de Marta Ostrowiak Eichenbaum, que afortunadamente todavía vive y todavía nos enseña muchas cosas a diario. Yo soy el segundo de tres hijos. El mayor se llama David. Mi hermana menor se llama como tú, Bronia Nosnik. Y yo soy Abraham Nosnik. Estoy casado con Nelly Jesurun Levy y tenemos una hija que se llama Irene. Eso es por cuanto a, digamos, mi biografía más íntima. Y desde el punto de vista profesional, pues digamos, parto de lo más reciente hacia atrás. Soy un profesor jubilado de la Universidad Anáhuac, en donde trabajé en la Facultad de Economía y Negocios, como tú dijiste, en la línea de estudio, de investigación de los procesos organizacionales, haciendo énfasis básicamente en tres cosas: en liderazgo y gerencia, y en comunicación organizacional, que sobre todo últimamente esta línea de comunicación me ha, y en particular la organizacional, la he querido vincular a desarrollo nacional y más concretamente al impacto que tiene socialmente lo que hacemos en comunicación en las organizaciones. Antes fui consultor de empresas e instituciones durante algunos años. Previamente también estuve en el Banco Nacional de México. Ahí era parte de un equipo técnico que apoyábamos a la gestión de recursos humanos en el banco. El banco en aquel entonces tenía 30,000 empleados, así es que era un laboratorio social extraordinario para que nosotros tratáramos de aportar a que los empleados, por un lado, se sintieran, digamos, como apoyados o en una cultura que ya de por sí Banamex lo tenía y era centenaria de éxito, de efectividad, y por el otro lado, enfrentar técnicamente los retos que se iban dando en la gestión de los recursos humanos. Antes estuve en la Universidad Iberoamericana 2 años. Yo terminé mis estudios y durante 2 años más tuve la fortuna de trabajar en el Departamento de Comunicación, asistiendo a su director, el licenciado José Cárdenas, y haciendo también algo de dirección de tesis. Básicamente esa es digamos, mi línea de desarrollo profesional.
También debo de mencionar que el doctor Rubén Jara, mi maestro en investigación, él me formó como científico social. Yo era su adjunto, tanto en docencia como en investigación, y esos fueron mis primeros pininos para ya después tomar un desarrollo profesional. Y siguiendo esta línea, ¿qué es importante para ti? Importante para mí es ser honesto, ser lo más honesto posible, aunque muchas veces el buscar esta honestidad me hace ser demasiado directo e incómodo. He aprendido que la verdad se puede decir de una manera más inteligente y no. Hoy en la mañana escuché algo en el radio que me gustó, era algo muy inteligente. Dijeron, los argumentos se dicen fuertes, el trato a las personas se hace cuidadoso. Y eso desafortunadamente a mí todavía me falta, pero el valor de la verdad siempre ha sido para mí algo importante, la honestidad. Y otra cosa que se relaciona mucho con comunicación, y esa me lo enseñó Roberto Sánchez Mejorada, un queridísimo colega, la generosidad. Él decía, si quieres ser un buen comunicador, tienes que ser generoso. Y eso lo aprendió de su papá, de don Roberto, que en paz descanse. Así es que combinar generosidad y verdad es un reto particularmente para mí, digamos, productivo, ¿no? Esos dos son pilares importantes. Ya otros valores también me identifico con ellos, pero creo que es muy importante la honestidad y sobre todo transparentar de tal manera las cosas que los otros vean una intencionalidad positiva en ti. Eso no solamente es hablar con la verdad, sino actuar de tal manera coherente que efectivamente la gente vea en tu intencionalidad y en tu conducta y en el efecto que tienes en las gentes una coherencia. Y que eso todo sea tan generosamente entregado que a todos beneficia. Wow. La verdad es que hablas de valores tan importantes y a veces difíciles de poder ser coherente con ellos, ¿no? Entonces, creo que siguiendo esta línea de pensamiento, ¿qué ha sido lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar? Bueno, de pronto lo primero que se me viene a la cabeza es saberme comunicar. Eh, mm, yo siempre he tenido una lucha interna, eh, eh, ya lo mencioné en la respuesta anterior, entre ser honesto y ser generoso, no lastimar. Y la comunicación, eh, uno la puede, bueno, eso es lo que me enseñaron mis maestros y yo lo asumo. Sí creo que es cierto. Una cosa es saber de comunicación y otra cosa es tener la habilidad de comunicar. Y hay gente que no estudia comunicación y es extraordinaria comunicando. Y habemos algunos que quizá estudiamos comunicación porque queremos llegar a perfeccionar esa, esa capacidad, ¿no? de servir a los demás con la palabra. Em, ¿Tú te consideras emprendedor? Sí me considero, yo me veo a mí mismo como una gente que disfruta mucho la creatividad, pero creo que me falta disciplina para transformar más esas ideas en, sobre todo en proyectos de emprendimiento que sean exitosos. Yo puedo decir que la intentona más cercana que tuve de emprendimiento fue mi despacho y ese desafortunadamente no, digamos, no maduró como proyecto.
Sin embargo, siempre estoy pensando, digamos, cómo podemos enfocar las cosas de manera diferente, presentar las cosas de manera diferente. Siendo empleado en organizaciones grandes, siempre me ha gustado emprender proyectos, ayudar a consolidar proyectos. Y los emprendedores, yo creo que todos tenemos digamos, un aspecto de emprendimiento, de iniciativa, pero donde se ve realmente, digamos, la persona que tiene potencial para transformar su emprendimiento en un proyecto, no necesariamente empresarial, sino también puede ser político, social, cultural, es en su capacidad de transformar frustración en perseverancia. Y yo siento que a mí me ha faltado eso, aunque también me entusiasma mucho ver a alguien que emprende y poder contribuir a eso. Hoy lo hago, digo, guardadas las proporciones, dirigiendo tesis, sobre todo tesis doctorales que son muy complejas, llevan muchos años, la gente se frustra, la gente incluso tiene que enfrentar situaciones muy difíciles, colaterales, no solamente a la parte, digamos, colaterales a la parte académica, porque la gran mayoría de las gentes en especial que hacen su doctorado en este país no tienen la capacidad económica para dedicarse nada más de manera exclusiva a sus estudios doctorales. Entonces tienen que dividir muchas veces su atención y su energía a cuestiones personales, familiares, incluso de trabajo. Entonces ahí me gusta también estar cerca y ser un facilitador también del éxito de los demás. Contigo hemos platicado que el emprendedor no es, como que lo que pasa con los emprendedores es que tienen una gran idea y creen que ahí termina el emprendedurismo. Sin embargo, hemos platicado de institucionalizar el proyecto. ¿Nos puedes hablar un poquito más de la importancia de poder hacer esto y y cómo te lleva a la trascendencia de que este proyecto pueda sobrevivir? Sí. Eh, en una ocasión eh, oí, escuché una conferencia eh, en donde el conferencista, el ingeniero Benito Bucay, que desafortunadamente falleció hace poco, nos decía algo increíble. Él que tenía una capacidad, una gran capacidad de comunicación, se plantó frente al grupo y nos dijo, ¿qué son ustedes? ¿Ustedes son gerentes efectivos o qué tipo de liderazgo ejercen? ¿Ejercen como los árboles del mango? Y todo el mundo nos quedamos, ¿cómo son los árboles del mango? Digo, yo que soy tan urbano, pues en esa época había un comercial de una empresa que vende jugos en latitas, unas latitas en aquel entonces eran azules, y había ese árbol, incluso en el periférico había esos anuncios así muy grandes, que tenía en su rama, tenía muchos juguitos. Nunca había visto un árbol del mango. Los árboles del mango resulta que tienen un follaje extraordinario y pues dan frutos deliciosos, pero a su sombra no crecen nada. Y nos dijo, los emprendedores, la gran mayoría de ellos son árboles del mango. Son gente extraordinaria con productos y servicios o innovaciones que pueden ser extraordinarias para la sociedad, pero muchas veces junto a ellos no crece nada. Y bueno, eso me dejó tan impactado que en paralelo, una de
de las cosas para entender lo que he intentado hacer profesionalmente es tomar las herramientas, tanto de comunicación como de filosofía. Yo estudié en el doctorado en mi especialidad en filosofía y en esa especialidad me dieron muchas herramientas de evaluación. Y hay una noción, un concepto en filosofía que se llama mundo 3. El mundo 3 es todo el universo de cosas que los seres humanos hemos inventado, pero para poder inclusive ser efectivos en el manejo de nuestras propias herramientas, tenemos que ser lo suficientemente humildes, generosos quizá, pero humildes para poder aprender de qué se trata nuestra propia invención. Y eso es lo que pasa, digamos, existencialmente con los emprendedores, cuando de repente se dan cuenta que sus creaciones no son suyas. Ellos y ellas nada más fueron medios para hacer posible esa innovación y que esa innovación tiene implicaciones, pero en muchísimos aspectos y necesitan todo un equipo para poder transformar esa innovación en algo productivo para la sociedad. Entonces, los emprendedores tienen un momento, digamos, por decirlo de alguna manera, y lo digo respetuosamente, de parto, ¿no? De su proyecto, pero de hecho uno de los pensadores que aportó a esta noción del mundo 3, que se llamó Sir Karl Popper, decía, un padre o una madre aumenta su capacidad de educar a su hijo cuando se da cuenta que necesita aprender muchas cosas de sus hijos, ¿no? Bueno, el emprendedor cuando se da cuenta que nada más fue medio para traer, para dar a luz, para eh, dar vida a ese proyecto, se da cuenta que puede manejar mejor ese proyecto o liderar mejor ese proyecto aprendiendo cuál es la naturaleza de ese proyecto a través de un equipo técnico que saben muchas cosas más que él o ella que fueron los propios mismos. Entonces, esa parte se le llama objetivización, es decir, hacerlo objetivo. Uno hace objetivo algo cuando lo estudia, lo critica y acepta sus propios errores a partir de ello y deja crecer aquello que digamos que ha dado a luz o que ha sido parte de su nacimiento. Ese shock psicológico que sufren las personas que han creado algo que además no es suyo, sino, decía Popper, es patrimonio de la humanidad. Y esto fue antes de UNESCO, perdón. Entonces, es parte de todos al mismo tiempo que, por supuesto, tú tienes incluso legalmente cierta propiedad porque, bueno, tú lo creaste, lo desarrollaste, ¿no? Entonces, esa parte es muy difícil. Es vitalmente difícil, psicológicamente, incluso decía Popper, devastador, pero es lo más sano. Y no todo el mundo pasa esa prueba. Y entonces cuando no todo el mundo pasa esa prueba, tú crees que tus proyectos son la extensión de ti mismo y por lo tanto responden a tu intención. Pues claro que no responden a tu intención, como por supuesto no responden a tu intención de educar los alumnos o no responden a tu intención de formarlos tus hijos, ¿no? Son seres independientes con necesidades propias que inclusive te pueden dar lecciones muy importantes. Entonces, es una transformación intelectualmente muy interesante, pero vitalmente muy, perdón si exagero, pero desgarradora, ¿no? Entonces, ya cuando uno pasa esa prueba, ¿no? Empieza a ser efectivo porque empieza a facilitar la intervención de diferentes gentes que van creando un ambiente propio para que ese proyecto vaya, digamos, avanzando y siendo más exitoso. Hay ejemplo muy bonito, cósmico, eh,
en este sentido. Hay una teoría que se llama teoría Gaia, que trata de explicar por qué en la Tierra surgió la vida. Y bueno, una de las hipótesis, hay varias hipótesis, pero una de ellas es que cayó pues un material del espacio, me repito, no soy especialista, una piedra, pues, y venía contaminada de bacterias. Y la Tierra fue propicia para que se mantuvieran esas bacterias vivas. Pero lo maravilloso y que nadie puede explicar es que poco a poco el ambiente eh, eh, o las condiciones en la Tierra fueron adaptándose también a las necesidades de esas bacterias, ¿no? Y gracias a, por ejemplo, entre otros, no solamente, pero entre otros, la teoría Gaia, sabemos que el ambiente es activo, no es pasivo, no es solamente un contexto. Dicho lo cual, esa independencia que tienen los seres, ¿no? A pesar de que nosotros mismos participamos en su creación, ¿no? No nos hace propietario de ellos en el sentido, digamos, existencial, en el sentido vital, ¿no? Nos hacen medios para atraer o para, en conjunto con fuerzas magníficas que incluso ni siquiera entendemos, ser, como decía un padre, eh, un sacerdote nos estaba explicando esta situación y nos decía, Dios nos ha invitado a ser socios en la creatividad, ¿no? Pero eso no quiere decir, ¿no?, que tengamos una autoridad absoluta. De hecho, simplemente cuando actuamos de esa manera nos trastornamos, ¿no? No estamos diseñados, ¿no?, para manejar pues, tanta energía, tanto poder. Pero regresando a los emprendedores, cuando uno tiene esa transformación vital, uno empieza a darse cuenta que lo que necesita como líder es facilitar la intervención de los demás de manera ordenada, ¿no? Por eso no todo el mundo pues, ejerce un liderazgo efectivo. Pero uno se da cuenta que una cosa es ser medio para traer una innovación o para provocar una innovación, y otra cosa es, por decirlo de alguna manera, gobernar esa innovación para que esa innovación finalmente beneficie a la sociedad. Y por supuesto, a la gente que creó esa innovación, que además es perfectamente justa. Hablando de educación y de aprendizajes, me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de con con lo que ha cambiado el mundo en el mundo de la educación, sobre todo en Estados Unidos, se maneja esto de que los jóvenes ya no van a una universidad formal, sino que hay tanta oferta de educativa no formal que ellos sienten que es más importante la parte de adquirir o desarrollar habilidades en vez de una licenciatura o una educación formal. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de si es que hay una relevancia todavía en estudiar en una universidad o no? ¿Qué piensas al respecto? Es una pregunta extraordinaria, porque incluso hay gente todavía, hay pensadores o autores, hay críticos o analistas todavía más radicales que dicen que la universidad eventualmente va a desaparecer. Hay un analista, un teórico, un investigador, no es teórico, es bastante práctico, aunque tiene una formación doctoral. Este señor se llama T.J. Larkin, y él decidió que lo que le gusta y quiere es ayudarle a las organizaciones a transformarse para mejor. Y lo hace a través de herramientas de comunicación, sobre todo el diálogo. Sabe de tecnologías y maneja tecnologías, pero dice, lo mejor, lo más efectivo y lo que más buscamos los seres humanos es, bueno, son dos cosas, el acompañamiento
y el diálogo. Y él tiene una explicación que a mí me parece muy relevante a tu pregunta. Él dice, con la llegada de las tecnologías y con la evolución tan rápida de las tecnologías, incluso ahora ya en términos de robótica o de, digamos, herramientas inteligentes, ¿no? Hay tres cosas, hay como una distribución del trabajo en cuanto a herramientas. Internet tiene un acceso extraordinario. Nadie puede competir contra Internet. El segundo es, ¿qué sucede si tú estás buscando una información en Internet? Y voy a poner un caso extremo. ¿Sí? Y resulta que la información está en checo o está en húngaro. ¿Qué es lo que haces? Y dice este señor, bueno, generalmente lo que haces es imprimes eso en papel y buscas a alguien que te lo pueda traducir del checo o del húngaro. Entonces, ¿qué es lo que tienen los medios impresos? Los medios impresos tienen una permanencia y una capacidad de maniobrar que no te da Internet y que por eso los medios, digamos, didácticos que son materiales son mucho mejores para vencer las barreras técnicas de entendimiento. Y entonces ahí ya necesitas, pues más allá de la tecnología, necesitas, eh, digamos, imprimirlo en un material que tú puedas estudiar, ¿no? Y lo puedas estar consultando permanentemente y ya empieza a ver la presencia de alguien que te está facilitando la comprensión de ese material para lo que tú quieras, para hacerlo productivo. Ahora, él dice, y finalmente viene el acompañamiento humano. En el acompañamiento humano, no solamente es para enseñar o para aprender, es para que tú te sientas psicológicamente segura de que sí puedes lograr lo que quieres lograr. Y eso ni lo hace el mejor libro, ni lo hace la mejor computadora. Entonces, creo yo que muchas veces tenía yo un maestro en la Universidad de Stanford que cuando alguien actuaba así de una manera pues, un poco prepotente, era así un poco pesado, ¿no? Decía, está impresionado con sus propios logros. Y yo creo que la gente de las tecnologías está a veces un poco más impresionada de lo que debería de estar con las tecnologías, porque efectivamente nadie puede rivalizar con la tecnología en términos de acceso, pero no en términos ni de comprensión ni de seguridad personal. Y llevando el argumento de la seguridad personal un poco más a nivel extremo, yo llevé una materia en psicología, una materia de psicología de la comunicación en la Ibero, en donde nos demostraba el maestro a lo largo del curso que la comunicación, él le llamaba comunicación primigenia, la comunicación que tienes en los primeros años de tu vida, ¿sí? De alguna manera determinen mucho y si no determina, influye de una manera muy decisiva. El tipo de cosas que puedes manejar. Y bueno, regresando a los emprendedores, se han hecho multitud de estudios de los emprendedores. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que los emprendedores más exitosos aprendieron en casa con sus padres a ponerse objetivos no por arriba de su capacidad, ni muy por abajo de su capacidad, sino un poquito arriba de su capacidad para ir obteniendo logros poco a poco y esa situación de aumento de capacidad que no sea una, digamos, algo tan impresionante que los desequilibre emocionalmente. Hasta eso uno puede aprender, ¿no? A establecerse objetivos que poco a poco le vayan aumentando a uno, le permitan a uno aumentar esa capacidad, pero ya vimos con, digamos, con la metáfora
del árbol del mango, que aunque tengas muchísima capacidad, tienes que rodearte de otras capacidades, porque si no, no vas a tener éxito. Siempre es interesante, ¿no? Además que tú has estado gran parte de tu vida pues, en la parte educativa. Entonces, sí tienes de primera línea la experiencia de alumnos, ¿no? De cómo están aprendiendo y sobre todo también este año que lo hicieron en línea, ¿no? Entonces, sí puedes ver que el factor humano definitivamente es muy importante, ¿no? Hay una parte social insustituible. Yo lo veo en los chicos, incluso las últimas semanas, ahora ya, de hecho, el día de hoy empezamos exámenes finales, y los últimos, las semanas más recientes me decían, prof, ya queremos regresar. Y sí, ellos dicen extraño, ¿no? Pero sí, nuestra misma naturaleza demanda incluso contacto. Sí. Y volviendo a Abraham Nosnik, ¿qué te inspira? Eh, bueno, me motiva mucho, pero mucho, ser parte del éxito de gentes o que yo quiero o que me ha dado la vida la oportunidad de estar cerca de ellas, de ellos. Eso me emociona muchísimo. Y eh, hablando digamos, de desarrollo humano, eh, algún maestro jesuita eh, nos decía que, digamos, parte de ese desarrollo es, y esa es la espiritualidad de San Ignacio. San Ignacio fue fundador de los jesuitas, nos decía, parte de esa espiritualidad y de ese atractivo que tenía esa espiritualidad es que San Ignacio decía nuestro maestro, que cuando uno llega, digamos, como a un cierto nivel importante de desarrollo, uno se da cuenta que es herramienta de los demás y le da un profundo gusto ser herramienta de los demás, que es un poco lo opuesto de lo que decíamos del emprendedor, ¿no? Cuando el emprendedor se da cuenta, ¿no? Que es herramienta de los demás o fue herramienta para traer, ¿no? Algo novedoso al mundo, a la sociedad, y le da profundo gusto, ¿no? Es que ya no solamente está motivado, sino también ha crecido espiritualmente, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante. Eh, mm, y es tan generoso ese objetivo o esa meta o esa realidad que mete muchas cosas, ¿no? Adentro. Eh, pero creo que eso es parte muy importante de lo que me mueve. Poder ser parte de, del desarrollo, pero también del éxito, ¿no? Me tocó, doy un ejemplo que me conmovió profundamente. Algunos años estuve yendo a Oaxaca, a una universidad, y en esa universidad muchos de los chicos, como sucede también en muchos casos, pero en esta universidad era particularmente, digamos, impresionante, voy a decir. Habían chicos que eran, digamos, como los primeros que tenían eh, su experiencia como estudiantes universitarios de su familia. Y teníamos, digamos, fines de semana maratónicos para que se recibieran con trabajos, digamos, académicos, ¿no? No solamente que se graduaran y terminaran sus estudios, sino también. Y afuera del aula, donde estábamos haciendo esos exámenes, se congregaban todas las familias. Muchas de esas familias eran indígenas, que con mucho esfuerzo habían venido a la ciudad de Oaxaca a poder festejar a, a sus nietos, a sus hijos, y eso me conmovía muy, muy, muy grandemente.
¿no? Ahí sentía que estaba conectado con tus padres. Sí, fantástico. Sí, la verdad que eso conmueve muchísimo. Y regresando al aprendizaje, ¿a ti qué te falta por aprender? Mm, mm. Alguna vez oí un comentario tan inteligente, mm, bueno, dos, que me impresionaron mucho con respecto a esto. Uno decía que la ignorancia no es una condición de desinformación, es una actitud de arrogancia, porque ni siquiera estás consciente de lo que ignoras y te sientes orgulloso de tu condición, ignorando tantísimas verdades. Entonces, eso me cimbró, ¿no? Y la otra la leí hace no mucho, que decía que una de los rasgos geniales de los genios es que sabían delimitar en dónde estaba su genialidad y en dónde no. Y es esa situación así como de prudencia, ¿no? Que a veces vemos, digo, no todos los genios son digamos, tan prudentes y no todos son tan generosos como para reconocerlo públicamente, ¿no? Pero eso me sirve. Y, y para contestar ya más concretamente, ¿cómo me siento de a veces, pues no sé, que me falta tanto? Nos decía un maestro en doctorado, si sienten ustedes que están adquiriendo mucho conocimiento y como que ya, ya son, bueno, no sé cómo se dice Juan Camaney en inglés, pero tampoco lo digo, ¿no? Váyanse ustedes a la biblioteca, párense ustedes enfrente de los estantes de libros y revistas y pregúntense, ¿qué ha aportado yo a todo esto? Uy, eso también me movió muchísimo. He tenido la suerte bueno, de tener a esos sabios cerca o oír, digamos, ese tipo de cosas y, y sí, creo que yo no sé si estoy satisfecho con lo que he hecho. Tú me conoces, soy demasiado estricto conmigo mismo, ¿no? Mi maestro Rubén Cara me decía, la gente me dice Avi, la gente que me conoce más, y me decía, Avi, tú no tienes intereses, tú tienes obsesiones. Entonces, tiendo a obsesionarme, ¿no? Por cosas que me interesan o porque estudio. Y entonces en esas obsesiones, pues llego en fin, como a necesitar me siento que necesito mucha más información y capacidad de la que tengo, ¿no? Y entonces eh, pues esa situación al mismo tiempo que es, digamos, sana en el sentido de sentir que le falta a uno mucho, también creo que uno debe de ser lo suficientemente sano emocionalmente como para, como dicen él y mi esposa, gozar lo que uno hace. Ella constantemente me dice, goza lo que haces. No estás gozando suficientemente lo que haces. Y te gusta mucho. Entonces, goza. Y creo que me falta a veces darme permiso de gozar. Sí. ¿Y qué proyecto tienes pendiente? Eh, yo siempre soñé con un centro de investigación. Eso era lo que a mí me emocionaba muchísimo. Y no sé si tengo incluso las fuerzas ahora para poder acometer digamos, esa tarea. Pero, y tú eres una experta en eso y constantemente me ayudas en eso,
pues las tecnologías te ayudan, ¿no? A trascender, digamos, de esa manera. Y entonces un proyecto que me, me, me gustaría mucho llevar a cabo es que la gente tuviera acceso a la información que yo he podido trabajar y sobre todo que podamos traducir o acercar un poquito más herramientas a las MIPIMES para que, digamos, no le salga tan caro o tan costoso, ¿no? Tener acceso a, digamos, a conocimiento de frontera, pero también hay herramientas. Hay dos cosas que incluso ayer en un seminario me hicieron una pregunta muy puntual y me sentí, la verdad, muy incómodo que no pude dar una respuesta también muy puntual. Y necesitamos más herramientas en general que la gente pueda manejar y casos sobre todo, digamos, tanto de nuestro país como de nuestra región, estoy hablando de América Latina, como en general, casos que puedan, que les podamos aprender cosas que sean relevantes, pertinentes para las MIPIMES, porque si bien es cierto que hay algunos emprendedores que son realmente admirables, ¿no? Por su capacidad, por su habilidad, por su eh, eh, perseverancia en ser autodidactas, pues sí, a veces necesitan tener acceso a especialistas, digamos, técnicos que resulta eso muy caro y algo que me gustaría hacer y que tú me estás orientando también es en eso, en generar plataformas de información donde la gente pueda tener acceso a la información y también que aprecie, ¿no? El valor, digamos, de lo técnico y eh, y de la parte humana que también con cierta metodología y técnica se puede perfeccionar. Digo, uno tiene su alma y su alma se expresa pues en muchas cosas que hace, pero muchas actitudes y comportamientos sí pueden ser modelados, podemos generar mejores hábitos más sanos y efectivos, y eso ojalá y tenga la oportunidad de poderlo brindar, sobre todo aquellas a la base, digamos, productiva de la sociedad que muchas veces no tiene acceso a ese conocimiento técnico. Sí. Y hablando de, bueno, de migraciones, de cambios, de cosas que han sucedido sobre todo en este año, ¿tú qué hiciste diferente en este año de pandemia, estrictamente de pandemia? Uno es tratar de entender desde el punto de vista, digamos, técnico, qué implicaba el cambio, ¿no? Hacia la pandemia. Doy un ejemplo. En comunicación organizacional, digamos, las personas más avanzadas ya técnicamente y las organizaciones más maduras, pues ya están en la problemática del plan estratégico de comunicación o la planeación estratégica de la comunicación. Y hay muchos aspectos, digamos, muy importantes. Dos aspectos no eran tan importantes antes de la pandemia o no los considerábamos como centrales y prioritarios. Uno es la comunicación administrativa, es decir, toda la parte de reglas, ¿no? Y límites, porque se traducen hoy por hoy esas reglas y límites en cuestiones de salud, ¿no? Y si no lo cumples en riesgos de salud o en riesgos muy importantes, ¿no? De multas que no tendrías que enfrentar, sobre todo como negocios pequeños, ¿no? La comunicación administrativa es la más percibida, estoy hablando de estereotipos, la más burocrática, la más odiada por todos,
Y ahora resulta, ¿no?, que es una de las guías más importantes para salir adelante de los negocios e inclusive, y esto lo discutimos un poquito ayer en el seminario, eh, para ayudarnos a nuestra cultura mexicana, para cambiar los comportamientos en los espacios públicos y ser más civilizados, más empáticos con los demás. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro que hablaba, que lo menciona T.J. Larkin, es el acompañamiento. El acompañamiento. En la literatura de cambio organizacional se habla de dos cosas que son básicas para que la gente le entre, se anime al cambio organizacional. Uno es el acompañamiento, y más que acompañamiento en el sentido de, digamos, de que un líder te vaya acompañando, es el respeto a la dignidad profesional de una persona. Es decir, que con el cambio te consulten técnicamente la viabilidad de ese cambio. Entonces, estar cerca de la gente es muy importante. Siempre ha sido parte de la retórica en comunicación y también en organizaciones. Decir que la gente es importante, que hay que estar cerca de ellos. Pero en la pandemia, ¿sí?, el costo de no hacerlo ha subido muchísimo. Y otra es la seguridad jurídica, que tiene que ver con los embates que tenemos hoy en día, de todos lados, ¿no? No solamente del gobierno federal, en términos de ser más serios, ¿no?, con la gente y darles una seguridad jurídica para que ellos puedan, a su vez, ¿no?, tener un compromiso con el proyecto productivo de nuestras empresas o en general. Entonces, esas dos cosas, la parte de reglas, lo que tú llamabas o mencionabas como institucional, ¿sí?, es el conjunto de reglas jurídicas, reglas de diseño organizacional, reglas incluso no formales, ¿no?, de comunicación. Todas esas de repente se pusieron al centro, ¿no? Y la gente busca muchísima información de cómo liderar sus equipos a partir de ello. Y el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento que, si bien siempre hemos hablado que es importante, ahora sabemos que la gente necesitamos que nos digan que somos capaces, no solamente para saber que somos capaces, sino para sentir que somos capaces. Y esa es la aportación que ha traído la inteligencia emocional. Una cosa es saber, otra cosa es sentir. Y la parte emocional está muy vinculada con la motivación, sobre todo intrínseca, con el motorcito que nos están pidiendo que constantemente estemos alimentando. Bueno, te escucho y me parece que la parte de institucionalizar, digamos, la parte de comunicación, de cómo se relacionan los corporativos con sus colaboradores y demás, eso creo que es muy importante, no lo había yo escuchado. Pero la parte de no laboral, ¿no? Que cómo nos comportamos unos con otros, en donde también viene toda esta parte de empatía, de el factor humano, ¿tú crees que eso va a cambiar una vez que la gente esté vacunada, que esta parte de poder salir y socializar más vaya a cambiar como ha cambiado todo este año o, o vamos a hacer otra vez como 2019? Yo creo que sí va a cambiar. Eh, ha habido, hemos tenido todos, creo yo, o por lo menos la gran mayoría,
la desgracia de la pandemia muy cerca. Y te comento dos cosas, le comento a la gente dos cosas. Alguna vez, uno de mis, digamos, de mis héroes cuando estudiaba comunicación era Groucho Marx. Y él, a pesar de que era un genio de la comedia, él era, digamos, fuera de las películas y de la marquesina, era una gente muy sensible y muy sensata. Y alguna vez le pidieron a los hijos de los hermanos Marx que hablaran de sus padres. Cuando le tocó el turno a la hija de Groucho Marx, ella dijo precisamente eso, ¿no? Que era una gente muy tranquila. Yo creo que toda su energía la dejaba en el foro, pero dijo algo muy que me llamó mucho la atención, está muy ligado con lo que tú comentas. Dijo, yo evidencié cómo sufrió mi padre en la depresión económica, porque siempre estaba al pendiente que no se desperdiciaran las cosas en la casa, en especial la luz. Le sufría con el desperdicio de las cosas, con la inconsciencia que teníamos en la casa de poder tener luz, agua, todo tipo de cosas. Y nunca nos dijo nada, siempre con su ejemplo, iba y nos enseñaba cómo cuidar las cosas, ¿no? Cuando se te dan las cosas, dice la conseja popular, ¿no? No, uno no las aprecia. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Creo que eh, mm, uno, uno tiene que aprender que las cosas responden a, a una serie de reglas que son reglas de salud. Y salud en el más amplio contexto. Voy al segundo ejemplo. Uno de mis maestros en Stanford era una autoridad en el consumo de medios de comunicación en los niños. Y durante muchos años hizo estudios y se dio cuenta que los niños que utilizaban más inteligentemente, menos, vamos a decir, había menos abuso y búsqueda de compensación por consumo excesivo en los medios, venían de casas donde los padres ponían reglas del uso de los medios de comunicación. Entonces, las reglas de uso, los límites, se aprenden en casa. Entonces, si en la pandemia las familias nos dimos cuenta el riesgo que hay, ¿no? Por cometer cierto tipo de imprudencias, ¿no? O por no ser suficientemente precavidos o responsables con el otro, ¿no? Difícilmente, cuando se vaya la pandemia, ¿no? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, sí creo que el reto no solo está en términos de la autoridad afuera, que nos esté reprimiendo, que nos esté, sino en casa. Y esto lo hemos, de hecho, comentado, ¿no? Con nuestra propia mamá, ¿no? Que el impacto más grande que ella espera, si es que hay alguno, digamos, en términos positivos, ¿no? Es el cambio positivo hacia los hijos, ¿no? Y sí creo que en especial los adultos somos responsables, ¿no? De enseñar, sobre todo con el ejemplo, ¿no? Uno de otra de las partes muy interesantes del pensamiento de este señor Tejo Talarqui es que dice que para cambiar, lo peor que puedes hacer es pedirle a la gente, a través de discursos, cambiar. Porque eso genera un ambiente de escasez. Si yo hablo de la responsabilidad, lo que en realidad la gente está entendiendo es que les estoy diciendo que es una bola de irresponsables. Si les hablo de la calidad, que hay que procurar la calidad, en realidad, ¿no?
O sea, se traduce como una especie de regaño y oiga, pues, ya entiende la calidad. Dice, el mejor y el único medio para que los demás cambien a partir de lo que uno quisiera que cambiaran es el ejemplo. Entonces, sí, a raíz de la pandemia tenemos más, y el burro por delante, yo también, más ejemplaridad, más conducta ejemplar en las familias. Yo creo que eso puede ser un detonador muy importante de cambio en la sociedad. Los mexicanos tendemos a voltear mucho a la autoridad para movilizar y hacer posible el cambio, ¿no? Eso nos gusta. Pues, y si no vemos ejemplo, pues Sí. no vemos a quién seguir. No solamente eso, no lo creemos. La No lo sociedad creemos. ya tiene suficiente información para ubicar los discursos y la retórica, ¿sí? Y yo otra vez cito a T.J. Larkin, curiosamente. Él, en uno de sus materiales, eh, eh, da el ejemplo de un director que está hablando del cambio que hay que cambiar y entonces en las últimas, reunió a toda la empresa, ¿no? Y entonces en las últimas filas estaba un mecánico y se voltea con su supervisor y le dice, oiga, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De qué cambio está hablando este señor? Y le dijo, son tonterías. No, no, no hagas caso. Y entonces da seguimiento a esa anécdota diciendo, si tú no ves a tu jefe cambiando y facilitando las cosas para que tú seas exitoso, ¿por qué le vas a creer al director general que ni siquiera te ha hablado de esas cosas personalmente? Entonces, ubicamos mucho y también, digo, nosotros que somos una cultura muy agraviada, ¿no? En general por el sistema político, en general por los discursos de gente que percibimos y que son, de hecho, poderosos, tenemos tal nivel de agravio que decimos, esto no es cierto, ¿no? Entonces, para que tenga cierto nivel de credibilidad, se necesita ejemplaridad. Y la gente lo sabe, lo está exigiendo. Y en ese sentido, como tú decías, no se necesita ir a la universidad para exigir ese tipo de coherencia. Sí, bueno, bueno, es un tema aparte, pero toda esta cuestión de credibilidad creo que ya es algo en sí, un tema en el que se podría desarrollar ampliamente, pero estamos llegando ya al final de este encuentro y me gustaría hacerte tres preguntas más. Una es, ¿qué es el futuro para ti? Yo, lo sabes, tengo uno de mis héroes que se llama Ako, Russell Ako, y decía, el futuro es una invención que se han hecho los humanos para cambiar hoy lo que quisieran obtener mañana. El futuro es una herramienta para que te responsabilices hoy de los mejores resultados que quieres tener mañana. Bueno, eso me apabulló, ¿no? Ahora, más, digamos, más desde el punto de vista de imaginación, creo que el futuro es eso, es posibilidad, ¿no? Y en la posibilidad está la esperanza. Yo sí creo que así como necesitamos congruencia, así como necesitamos todas las cosas que hemos platicado hoy, necesitamos sobre todo tener esperanza, ¿no? Y ese es algo que el futuro nos da y que con imaginación y sobre todo también con mucho trabajo podemos llegar a obtener. Pero lo más importante, creo yo, es esa esperanza, ¿no? Yo cuento una anécdota de una alumna australiana que llegó aquí a México de intercambio
Y era de las personas más entusiastas que uno podía conocer. Y se fue de viaje, era muy inquieta, y se fue a África. Y regresó meses después, y yo la veía muy callada, siempre me decía que si podía entrar a la clase, ¿no? Ella ya incluso había llegado a la clase, pero bueno, ella quería entrar a la clase. Y siempre era una gente que debatía muchísimo, que participaba, y estaba muy apagada. Y, y bueno, un día que la vi, particularmente, no sé, tenía algo, estaba triste, no sé. Me acerqué y le dije, se llama Nikki. Le dije, Nikki, ¿qué tienes? Desde que regresaste de tu viaje a África, cambiaste. Dije, sí, cambié. ¿Qué tienes? Dice, me enfrenté a una realidad que nunca había visto en mi vida. ¿Qué pasó? Dice, ¿te acuerdas que te dije que me fui a una aldea allá en África a convivir con las gentes? Sí, sí, claro que sí. Esas gentes ya no tenían esperanza. ¿Ya no qué, perdón? Ya no tenían esperanza. Dice, nada me ha golpeado en mi vida tanto como ver a gente que no tiene esperanza, porque si no tienes esperanza, no tienes futuro. Y eso me recuerdo mucho de ella, ¿no? Esa lección, ¿no? Que me dio. Entonces, por un lado, digo, podemos hacer cosas muy sofisticadas, ¿no? Como Eichhofen, que además tiene una definición extraordinaria, ¿no? De futuro, que es como un mecanismo que nosotros mismos inventamos para responsabilizarnos de cambiar hoy, ¿no? Si queremos esperar resultados diferentes mañana. Pero esto sí me cimbró, ¿no? Y sí digo, futuro es esperanza, ¿no? Y bueno, hay que construirla también colectivamente, ¿no? Sí, bueno, y nos llega en un momento en que sí, sí es muy necesaria. Lástima que no fue esta la última pregunta para podernos llevar esperanza, pero bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? Mm, mm, yo creo que como empecé la plática, si me recuerdan como una gente honesta y generosa, me voy tranquilo. Y una recomendación a los jóvenes. Mm, me chocan esas preguntas. Andar, Perdón. andar. Hace un par de semanas, una organizadora, una gente joven que la admiro mucho, ella organiza cosas, y me decía, al final, dígale a estas gentes, regáñenlos, póngalos en su lugar, dígales algo que les duela. Y llegó al final y les dije, los felicito por haber terminado. Los jóvenes que sigan soñando, que gocen mucho su juventud y que ojalá inviertan tanto y tan inteligentemente bien en su juventud, que sean unos adultos responsables y que no estén tristes por ser responsables, sino que estén satisfechos, que la pasaron tan bien como jóvenes, que el evolucionar a adultos, ¿sí? También sea una etapa, además de productiva, que eso es lo que espera la sociedad, que tengan una paz interna, que la pasaron tan bien y tan inteligentemente, ¿sí? Que pueden ser adultos tranquilos. Eso es lo que les diría. Y les agradecería mucho lo que brindan. No, pues fantástico. Pues te agradezco, AB, Gracias. esta riquísima plática. La verdad es que, bueno, sí, yo sí tenía razón de decir que es una mente brillante y hoy nos has compartido una parte de eso. Gracias Gracias. y hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Bueno, creo que ya espérame.
Lubavitcher Rebbe era yerno